Me he encontrado con este tuit temprano y obviamente voy a responderlo. Estas dos chicas que, como se les puede apreciar en su cara, son tremendas oportunistas, viajan y viven bien a costa de vivir del comunismo, salen al extranjero a seguir vendiendo la idea de que en Cuba hay un bloqueo. La primera vez que se levantó un embargo contra la isla de Cuba fue sobre la venta de armas y lo hizo el presidente Dwight Eisenhower, que el 14 de marzo de 1958 suspendió con este embargo el envío de armas a Cuba con la intención de acabar con la dictadura del régimen de Fulgencio Batista. La segunda vez, en 1960, se hizo como respuesta a las expropiaciones que realizaron los revolucionarios terroristas a cargo de Fidel Castro a las compañías y propiedades de los ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la isla. Obviamente Estados Unidos, para responder a sus ciudadanos que habían sido estafados, deportados, tomó medidas. En febrero de 1962 el embargo se encrudeció. ¿Por qué? Por la crisis de los misiles. Obviamente Estados Unidos estaba respondiendo de nuevo y defendiendo su país y el interés de sus ciudadanos. ¿En qué consistió la crisis de los misiles? La crisis de los misiles empieza cuando Estados Unidos se da cuenta que la Unión Soviética ha llenado la isla de Cuba de bases de misiles nucleares. Y es que nada más y nada menos Cuba estaba aliada a la Unión Soviética, que eran también comunistas, que también tenían muchas ganas en aquel entonces de iniciar una guerra nuclear que empezaría con Estados Unidos. Para frenar todo esto se tomaron estas medidas. Actualmente ese embargo se ha relajado muchísimo al punto de que a Cuba entra muchísima mercancía importada desde Estados Unidos, como es comida, medicina. Pero ¿por qué sigue Cuba pobre? El gobierno de Cuba es el que tiene que desbloquearse desde adentro, porque el gobierno de Cuba no permite a los cubanos que creen empresas, que creen industrias, que sean propietarios de ningún comercio. En Cuba no hay centros comerciales, no hay cadenas de supermercados, no hay franquicias de marcas locales o internacionales como en el resto del mundo. Y es porque el Partido Comunista de Cuba no abre a la iniciativa privada, al libre mercado, que era un pueblo sometido y pobre porque la gente pobre no piensa, la gente pobre no tiene recursos para defenderse en contra de una tiranía. El pueblo de Cuba realmente pudiera emprender, tuviera sus negocios, su panadería, su bar, sus restaurantes, su supermercado, su hotel. Sería un pueblo que se hubiera enriquecido mentalmente y sabría luchar en contra de esta dictadura, o tendría los recursos monetarios para luchar en contra de esta dictadura. Por eso es que el gobierno comunista de Cuba prefiere que los inversores sean internacionales, que vengan marcas y firmas extranjeras a invertir en Cuba, porque esta gente no va a votar en contra del gobierno cubano. Una prueba más de que Cuba se esconde tras un bloqueo norteamericano que es totalmente falso es, en Cuba hay actualmente 56 empresas de capital totalmente extranjero, 161 contratos de asociación internacional y 104 empresas mixtas. Entonces, si hubiera un bloqueo, ¿tú crees que realmente pudieran negociar con esta cantidad de empresas? ¿Pudieran esta cantidad de inversores extranjeros venir a invertir a la isla? Actualmente hay 350 hoteles de turismo de lujo. Van a construir 40 hoteles más. Esto superará para el 2030 las 100.000 habitaciones hoteleras, lo cual supondría un ingreso de unos 3.000 millones de dólares para el sector, o sea, para el gobierno. Y de esto nunca nada va a parar a la población. Cuba sigue estando atrapada en el año 1959 porque no se ha construido en la isla otra cosa que no sean hoteles, porque el gobierno se interesa solamente que en el sector de turismo, que es lo que los enriquece a ellos. Y para prueba de esto, pues aquí tenemos las imágenes. Hoteles, población, hoteles, las casas cayéndose, hoteles, los edificios cayéndose, hoteles, los niños muertos de hambre, hoteles, gente en la miseria absoluta, hoteles. Si llamamos a la lógica, tenemos que pensar cómo puede ser posible que un país que realmente está tan bloqueado pueda tener un nivel de vida tan alto en el sector de turismo y un nivel de vida tan bajo en el sector de la población. Entonces ya dejen de engañar a la gente con su cuento del bloqueo, que aquí lo único que tienen bloqueado ustedes es la cabeza.